El millonario lleva a sus hijas a una cita ciegas y la reacción de la empleada lo cambia todo. La noche caía sobre Buenos Aires como un manto oscuro y la mansión Morán brillaba más que nunca con sus luces doradas. Alejandro Morán, un hombre de negocios con una fortuna que desbordaba, esperaba en el elegante vestíbulo. Su aire reservado y meticuloso siempre había asegurado que su vida familiar estuviera bajo un control férreo. Con sus dos hijas adolescentes, Sofía y Camila, vivían un mundo cuidadosamente diseñado, lejos de peligros y escándalos. Sin embargo, esa noche, todo estaba a punto de cambiar. «Papá, ¿por qué estamos listos tan temprano?», preguntó Sofía, un poco inquieta, mientras se ajustaba la bufanda de Casmer y miraba cómo las luces pequeñas brillaban en la frente de la mansión. «Es una sorpresa», respondió Alejandro, sonriendo con una mezcla de nervios y entusiasmo, algo inusual en él. Decidió que sus hijas necesitaban experimentar algo más que su burbuja dorada, un momento de conexión genuina. Esa noche tendrían una cita a ciegas, un intento de Alejandro por romper las barreras que él mismo había construido. Al llegar al restaurante, la atmósfera era vibrante. Brisas, el tintinear de copas y música suave creaban un ambiente cálido. Las chicas, deslumbrantes con sus vestidos, comenzaron a relazarse. El primer plato llegó, el vino burbujeaba en las copas y la conversación empezaba a fluir. Pero de repente, la puerta se abrió con un golpe seco. Marta, la empleada de confianza, apareció en la entrada. Su rostro, pálido como la nieve, atrajo la atención de todos. Un escalofrío recorrió el salón. ¿Qué hacía allí a esta hora? Su mirada, cargada de pavor, dejó a Alejandro helado. «Señor Morán», dijo con voz temblorosa, «necesito hablarle. Es urgente». Las risas se apagaron. La mirada de Marta, usualmente amable y maternal, era ahora una tormenta de preocupación. Era como si el mundo brillante que Alejandro había construido empezara a quebrarse. «¿Qué sucede?», respondió él, intentando mantener la calma, pero su interior bullía con ansias. Las hijas lo miraban, confundidas. «¿Quién es esa mujer, papá?», preguntó Camila, alzando una ceja. La tensión se sentía palpable. Marta hizo un gesto y se acercó, bajando la voz a un susurro, como si las sombras pudieran oírla. «Hay secretos en tu pasado que podrían poner en peligro a tu familia». La palabra peligro resonó en el aire como un eco ominoso. Sofía y Camila intercambiaron miradas, la burbuja dorada de su vida comenzando a desmoronarse. Alejandro, blandiendo su control, notó que su protección se desvanecía. «Basta, Marta, este no es el momento», dijo él con una firmeza que no lograba encubrir su profundo desasosiego. La tensión era abrumadora. Los murmullos de los comensales comenzaron a elevarse. Algunos miraban con curiosidad, otros con desaprobación. La situación se había desbordado. En ese momento, Alejandro comprendió que sus esfuerzos por mantener a su familia a salvo estaban a punto de ser desafiados de una manera que nunca imaginó. Marta susurró una revelación cuya naturaleza nadie entendió completamente, y una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué secretos cambiarán para siempre el destino de los Morán? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». La palabra peligro aún flotaba en el aire, pesado y denso, cuando Marta cogió aire. Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. Las risas cesaron, y el murmullo de la multitud se tornó en un susurro inquieto. Las miradas se clavaron en ellos, fuego en los ojos, como si presenciaran un drama que se desarrollaba justo ante sus ojos. «¿Te refieres a tu madre?», preguntó Camila, su voz temblorosa. Una maraña de emociones cruzó su rostro. Sofía se encogió en su asiento. Alejandro se sintió como un náufrago en un mar de incertidumbre. Marta bajó la voz. La urgencia en su mirada se convirtió en una desesperación palpable.
No, no es solo eso, me afirmó mientras se acercaba aún más. Es sobre su verdadero padre, Alejandro. No es quien tú crees. El aire se escapó de los pulmones de Alejandro, y su corazón comenzó a latir con rabia y miedo. ¿Qué? Basta, vociferó. Pero su propia voz se apagó cuando vio la profunda tristeza en los ojos de Marta. Ella no estaba jugando. Las niñas merecen saber la verdad sobre su origen. El restaurante estalló en murmullos con la revelación. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos, otros se aventuraron a mirar con una mezcla de miedo y morbo. Los rostros de Sofía y Camila se empalidecieron. La cámara en el aire parecía un ojo vigilante. La atención sigues sin quererlo hacia ellos. ¿Qué es lo que estás diciendo? La voz de Alejandro tembló. Podría haberla utilizado como un escudo contra la vorágine de confusión y rabia que lo envolvía. Silencio, Marta. Esto no es el momento. Pero ella continuó, su voz clara, desgarrante. Tu familia ha estado bajo un secreto durante años. Tu primer matrimonio fue con Fernanda, y las niñas son su sangre, no de quien piensas. Las palabras golpearon a Alejandro como si fueran un rayo, y el entorno se desvaneció por un segundo. Sofía y Camila intercambiaron miradas horrorizadas. El mundo a su alrededor se distorsionaba. No puede ser, murmuró Sofía. Dinos que no es cierto. Ella está equivocada. Tiene que estarlo. Alejandre, gritó, presionando sus manos contra la cabeza, como si quisiera eliminar esa idea retorcida. Marta, basta ya. Pero Marta no se detuvo. Tú eres quien tiene que decirles. Ellas tienen derecho a saberlo, a saber quiénes son realmente. Las reacciones eran un torbellino. La señora de la mesa de al lado, con un tocado elegante, murmuró a su amiga. No sabía que los Morán tenían tanto oscuro. Un grupo de jóvenes en la esquina conversaban en voz baja, lanzando miradas atónitas hacia la familia. De repente el sonido repentino de un cristal quebrándose interrumpió el murmullo, y todos se congelaron al mirar hacia la barra. Un hombre se desplomó, su vaso destrozado en el suelo, y la imagen de sangre brotando de su cabeza transformó la escena. Crudo, violento. Las miradas se volcaron de la familia Morán al hombre caído. Un grito. Las risas que acababan de rebotar en las paredes del restaurante se convirtieron en un grito de horror. ¿Qué estaba pasando aquí? El caos estalló en el lugar. Comensales se levantaron. Algunos corrieron hacia la salida, y otros estaban paralizados por la escena. Alejandro, impulsado por un instinto de protección, miró a sus hijas, y luego a Marta. Esto también está relacionado con lo que has revelado. Marta, la mujer que tenía respuestas, parecía haber perdido el hilo de lo que sucedía. Las miradas se entrelazaron. El peligro ya no era solo el pasado amenazante que se avecinaba, sino un presente que estallaba en violencia. ¿Cómo podrían arreglar el caos que se había desatado? La pregunta que dejó flotando en la mente de todos. ¿Qué monstruos desatados podrían aparecer como consecuencia de esas revelaciones y de una noche que había empezado como una simple cita a ciegas? El caos del restaurante estalló ante los ojos de Alejandro. El hombre caído en la barra era un completo desconocido, pero algo en su expresión le resultaba familiar. La confusión y el horror se mezclaron en su mente. Sofía y Camila estaban en shock, mirando entre la escena de su padre y el hombre en el suelo. La intensidad de la revelación de Marta aún palpitaba en el aire, y la advertencia de peligro parecía más real. Nunca, Alejandro sintió un nudo en la garganta mientras el caos a su alrededor aumentaba. Gritos y susurros se entrelazaban, y el ambiente vibraba de nerviosismo. Sin poder contenerse, se pivotó hacia Marta, buscando respuestas, pero ella parecía perdida, como si ya no estuviera allí. ¿Qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Pero Marta solo podía mirar a las hijas de Alejandro, sus ojos llenos de una tristeza profunda. No es solo eso, hay más. Su voz se apagó, como si el peso de la verdad la estuviera ahogando. Un hombre musculoso se acercó al caído, examinando la herida. De repente, la sirena de una ambulancia rompió la atmósfera, acercándose a gran velocidad, pero antes de que la escena se estabilizara, Alejandro escuchó un crujido detrás de él. Giró bruscamente y allí estaba un hombre alto, con una presencia intimidante que emergió de las sombras de la entrada, sus ojos fijos en él. Alejandro Morán, llamó el extraño, su voz grave resonando como un trueno. La multitud se giró, curiosa y temerosa. Nunca pensé que te encontraría aquí. El tono era una mezcla de rencor y burla,
y por un momento todo se detuvo. Los murmullos se convirtieron en susurros, la gente anticipando lo que podría venir. ¿Te conozco? Alejandro respondió con firmeza, pero su voz temblaba un poco. El extraño dio un paso al frente, sus ojos brillantes. Soy Tomás, tu hermano. El mundo de Alejandro se desmoronó de nuevo. ¿Su hermano? Él había creído que lo había perdido en el pasado, en el oscuro laberinto de su historia familiar. Eso no es posible, no puede ser. La incredulidad invadió su pecho. La presencia del extraño era un terremoto en su vida. Marta se cubrió la boca, claramente abatida. Tomás avanzó, acercándose a su hermano, quien se sintió como un niño perdido. No me ampares con secretos, Alejandro. Ellas tienen derecho a saber quiénes son, y yo tengo derecho a ser parte de esta familia. La mirada de Tomás atravesó el aire como una flecha. Sofía y Camila intercambiaron miradas, la confusión mezclada con un creciente temor. ¿Es cierto?, preguntó Sofía, tratando de procesar todo. ¿Tienes un hermano? La incredulidad fue como una ola. Él las abrazó, pero el gesto firme de Tomás decía mucho más. Nos separaron por años, todo por culpa de tu padre, le disparó. El restaurante parecía un volcán a punto de hacer erupción, y Alejandro sentía que todos los ojos estaban sobre ellos, cada murmullo, cada mirada, un juicio del que no podía escapar. Y en medio del tumulto, la pregunta flotó: ¿qué secretos desataría esta revelación y a qué destino los llevaría a todos? La incertidumbre acechaba como una sombra, y al igual que el hombre caído en la barra, la verdad estaba a punto de salir a la luz, dejando a todos al borde de un abismo desconocido, con la sirena resonando en el fondo y el caos aún vivo. Alejandro miró a su hermano. ¿Por qué has venido ahora? Esa pregunta se quedó colgando entre ellos, con el peso de 1000 respuestas no dadas. El misterio penumbroso se adensaba, y el temor a lo que vendría se sentía como un grillete en su corazón. El caos del restaurante estalló ante los ojos de Alejandro. Tomás, su hermano, había aparecido en un momento que parecía sacado de una pesadilla. No puede ser, murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba de nuevo. Sofía y Camila estaban paralizadas. ¿Es cierto que tienes un hermano?, preguntó Sofía con un hilo de voz. La incredulidad se dibujó en su rostro, como si de pronto el suelo se les abriera bajo los pies. Sí, y vengo a reclamar lo que es mío, dijo Tomás, con una voz profunda que resonaba en la sala. La multitud lo observaba, y el murmullo aumentaba. Todo el mundo estaba atrapado entre la sorpresa y el morbo, como si asistieran al espectáculo más impactante de la noche. Alejandro sintió una presión en el pecho. El pánico comenzaba a instalarse. ¿Reclamar? No tienes derecho a parecer así, Alejandro respondía, su voz temblando de rabia y miedo. Sus ojos buscaban la respuesta en el rostro de Marta, pero ella parecía estar completamente abatida, incapaz de decir más. Esto no tiene sentido. Tomás se acercó más. Había una furia contenida en su mirada. Cada secreto que has guardado ha destrozado a nuestra familia. Las chicas necesitan saber la verdad. Mi verdad. Una pausa dramática llenó el aire y la tensión se volvió insoportable. Tu padre no es el hombre que dices que es. Él nunca lo fue. El alboroto en el restaurante cedió a una calma inquietante. «¿What?», murmuró Camila, tapándose la boca. Las alarmas retumbaban en su mente. Alejandro sintió que se hundía. ¿Qué secreto más oscuro podía haber? En ese mismo momento, un sonido estruendoso interrumpió la conversación. «Alto, policía». Un grupo de agentes irrumpió por la entrada, armados y listos para actuar. La escena se convirtió en un torbellino de gritos y movimiento. Los comensales se levantaron, algunos comenzaron a correr, mientras otros se quedaban atrapados entre la confusión. ¿Qué está pasando?, Alejandro trató de entender. Su mente giraba en espiral. El caos dominaba el ambiente. El estruendo de las sillas al ser empujadas y el murmullo de la multitud aumentaban la intensidad. Un policía se acercó a Tomás y lo empujó hacia un lado. «Tú, ¿por qué estás aquí? Tú no deberías estar en esta zona». De repente los ojos del oficial se encontraron con los de Alejandro. «Señor Morán, también tenemos que hablar contigo». Las palabras resonaron como un golpe en el estómago. «¿De qué se trata?». Alejandro sintió como si el aire escapara de sus pulmones. Él solo quería proteger a sus hijas, pero cada momento se sentía como si estuviera perdiendo el control. «Hay una denuncia en su contra, algo relacionado con un fuego en su antigua propiedad».
¿Sabe algo sobre esto? La pregunta era sutil, pero el peso que traía era abrumador. Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. La confusión se multiplicaba. ¿Cómo podía estar vinculado a un escándalo de fuego? La historia de su familia, su vida entera estaba desmoronándose. Las palabras de Tomás resonaban en su mente. Tu padre no es quien crees. La mirada de Sofía y Camila se tornó de miedo a incredulidad, llenando el ambiente con una sensación cargada de tensión. «Papá, ¿esto es cierto?», preguntó Camila, buscando respuestas en sus ojos. Todo a su alrededor era un caos, pero su dolor se sentía en el aire. El ruido de los policías, los murmullos de los comensales y la revelación de Tomás eran un eco ensordecedor. «No sé de qué me hablas. No, esto es un error», Alejandro dijo. Su voz se quebró. Entonces, un grito proveniente de la entrada los sorprendió. Un hombre, visiblemente agitado, apareció. Con su mirada desesperada, apuntó a Tomás. «Eres tú. Eres el responsable de todo». La sala se congeló. ¿Qué más estaba ocurriendo? El impacto fue como un martillazo. Nadie tenía respuestas, pero una cosa estaba clara. La noche de la familia Morán iba a cambiar para siempre. ¿Qué secretos se desatarían en este nuevo giro? La incertidumbre se sentía tan densamente como el aire antes de una tormenta, y una pregunta quedó flotando. ¿Quién era realmente su padre? El caos del restaurante estalló ante los ojos de Alejandro. Tomás, su hermano, había revelado un secreto devastador que cambiaba todo. Sofía y Camila estaban paralizadas, y el ambiente vibraba con temor y expectación. Las palabras de Tomás resonaban como un eco inquietante. La mirada de su hermano, llena de furia y desesperación, se entrelazaba con la incertidumbre que llenaba la sala. «No puedo creerlo», murmuró Sofía, su voz apenas un susurro, mientras se aferraba al brazo de Camila. Alejandro, abrumado por la revelación y el tumulto a su alrededor, se preguntaba cómo había llegado a este punto. Las miradas curiosas y escépticas de los comensales pesaban sobre él como un plomo. «No hay manera de que esto sea cierto», insistió con voz temblorosa. Pero, antes de que pudiera procesar la enormidad de la revelación, el hombre que había caído en la barra se movió. Una convulsión recorrió su cuerpo y un grito surge de la multitud. «Es un ataque cardíaco», gritó alguien al fondo. Un instante después, el caos se transformó en pánico. La gente empujaba hacia la salida, los gritos se multiplicaban. «La policía, están aquí», se oía por la sala, mientras un grupo de agentes se alejaba del hombre caído. Ahora rodeado de la atención despiadada que le otorgaba la situación, la parte trasera del restaurante se convertía en un torrente de movimiento y ruido. El corazón de Alejandro latía desbocado mientras miraba a su alrededor, tratando de captar la magnitud de lo que sucedía. En medio de la confusión, un rayo de luz iluminó el rostro de Tomás, revelando una expresión que ni Alejandro ni sus hijas habían notado antes. No era solo rabia, era desesperación. «Necesito hablar contigo, Alejandro. Es más grave de lo que piensas». Las palabras vibrantes eran como un eco en su mente llenando los espacios vacíos de su comprensión. Era el momento de un cambio, algo que iba más allá de secretos familiares. «¿Qué quieres decir?». Alejandro sintió cómo su voz temblaba. Una presión creciente le oprimía el pecho como si el aliento se le escapara. Pero Tomás no respondió. Su mirada se desvió hacia el hombre en el suelo. Un oficial se arrodilló junto a él, intentando reanimarlo, pero el creciente volumen de los gritos indicaba la inminente tragedia. «Padre», dijo Tomás sin mirarlo a los ojos, como si la verdad estuviera al borde de la salida. «Ese hombre no solo es mi enemigo, es nuestro padre». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que se le helaba la sangre en las venas. «¿Qué? No, eso no puede ser». La incredulidad se contorsionó en su interior. Las consecuencias de esa afirmación estaban destellando en su mente como un relámpago. Cada pequeño instante, antes de entender la magnitud, inundó el espacio entre ellos con la tensión de un trueno. Las hijas, ya paralizadas por la revelación de Tomás, ahora miraban a su padre, con una mezcla de miedo y expectativa. «¿Qué?», comenzó Sofía, sus ojos abiertos de par en par. «¿Qué significa eso? Él nunca ha estado fuera de nuestras vidas», dijo Tomás. Su voz contenía una herida abierta. «El incendio
Las mentiras, todo lo que nos ha separado. Él es la razón. El aire pareció volverse espeso, la verdad golpeando como un martillo y sus puntos convergían en su mente. Pero el silencio angustiante fue bruscamente interrumpido cuando el hombre en el suelo dejó escapar un gemido y empezó a convulsionarse. Los policías, perdidos entre el caos, gritaron instrucciones. La atención giró hacia la escena del accidente, y un par de paramédicos entraron con una camilla. Alejandro se dio la vuelta hacia Tomás, completamente destrozado. ¿Esto es lo que querías? ¿Revelar esta locura? En medio de todo este caos. Su voz temblaba, una mezcla de rabia y miedo. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y los murmullos de la multitud eran un canto de tormenta a su alrededor. Es la verdad, Alejandro. Si no lo entiendes ahora, lo lamentarás más tarde, insistió Tomás. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire. Él está muerto. La mujer que estaba junto al hombre caído había comenzado a llorar, su rostro enrojecido por el lamento. Los rumores y murmullos comenzaron a crecer, y entre la angustia del momento, Alejandro sintió que todo se desbordaba. El grito de la mujer resonó en su mente como una advertencia, elevándose sobre el caos, su corazón. Se detuvo. Su vida y la de sus hijas estaban a punto de cambiar para siempre. La pregunta que todos tenían ahora flotaba en el aire. ¿La verdad era una salvación o un infierno? Mientras las sirenas se acercaban y el ambiente se tornaba caótico, Alejandro comprendió que la relación con sus hijas, con Tomás, incluso su propio ser, jamás volverían a ser los mismos. La noche prometía una tormenta, y todos se mantenían al borde de un abismo. ¿Qué vendría después? La incertidumbre se cernía como una sombra, y la verdad, al fin, reclamaba su espacio. La sala parecía un tornado. Los gritos, el murmullo de los curiosos y el caos general se volvían cada vez más intensos. Alejandro, con el corazón en la garganta, miraba a Tomás y luego a sus hijas. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad era palpable en su voz. Sofía y Camila temblaban, los rostros pálidos como el papel, justo cuando Alejandro trataba de asimilar la revelación de que ese hombre inconsciente podría ser su padre. Una sombra se deslizó entre la multitud. Un hombre alto, con tatuajes visibles y una cicatriz prominente en la mejilla, empujó a la gente a su paso. Su furia era evidente, y todos se apartaban temerosos. «Dame un camino», gritó. La multitud se apartó. «Alejandro Morán», vociferó, su voz resonando como un trueno. «Eres tú quien me debe una explicación». Los murmullos aumentaron, la tensión palpable. Alejandro sintió el sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué quieres?» Alejandro apretó los puños, su voz temblando entre la ira y la confusión. El extraño se acercó, un brillo desafiante en sus ojos. «Eres igualito a tu viejo, siempre escapando del pasado». La enigmática frase dejó a todos en alerta. Tomás, entre el tumulto, se volvió lentamente hacia el hombre. «¿Sabes quién es realmente?» Su voz era un desafío, y la atmósfera se estaba cargando. «Sí, y no solo eso, también sé sobre el incendio». La revelación colisionó con la habitación, envuelta en un silencio marcado por la tensión. «¡Basta!», gritó Alejandro, incapaz de soportar más. Sin saber cómo, un rayo de furia lo atravesó. «No sé quién eres, pero esto no es el lugar para discutirlo». «¿Verdad, hermano?» El hombre etiquetado como un extraño sonrió con ironía, siempre evadiendo lo inevitable. «El fuego, ¿lo recuerdas, Alejandro? Todo fue por culpa de un secreto. Tu viejo, ¿él?» «Silencio», Sofía bramó, su voz llena de miedo y determinación, como si intentara poner un alto a la tormenta que se acertaba. Camila, asustada, tenía los ojos abiertos como platos. «Eres un mentiroso», Alejandro confrontaba al extraño, pero en su interior una pequeña voz susurraba que tal vez no lo fuera tanto. Ese cuerpo caído en el suelo, ese hombre que parecía misterioso y peligroso, podía estar apuntando hacia verdades verdaderamente devastadoras. La imagen de su padre se desmoronaba ante sus ojos. Sí, un hombre lleno de secretos. Justo en ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. «El hombre se está muriendo». La escena se volvió frenética. Alejandro giró con rapidez, solo para ver al hombre en el suelo convulsionando. Los paramédicos estaban ahí, luchando por mantener la vida en aquel cuerpo que agonizaba.
Las luces de la ambulancia, reflejadas en las ventanas del restaurante, iluminaban la escena como una advertencia del desastre. Todo lo que había creído se tambaleaba. «Por favor, ayúdenlo». La voz de una mujer resonó. Era la misma que estaba junto al herido. La desesperación corría por sus venas. La multitud, ahora aturdida, contemplaba sin poder hacer nada. Mientras el caos crecía, el extraño volvió a mirar a Alejandro. Así es como termina. La verdad finalmente. Saldrá a la luz. No puedes escapar de tus raíces, hermano. No puedes correr eternamente. El alboroto bloqueaba los pensamientos de Alejandro. La revelación de su verdadero padre, los secretos, las conexiones, todo estaba al borde de estallar. La mezcla de dolor, rabia y confusión llenaba el aire. «Ya basta». Alejandro gritó, miró de nuevo a su hermano y dijo: «Lárgate. No quiero saber más. Este no es el momento para tus cuentos». Mientras la escena se volvía más caótica, el corazón de Alejandro se aceleraba. Temía que ese momento, ese giro que parecía pequeño, pudiera llevarlo hacia un abismo del que no podría volver. Buscaba los ojos de sus hijas, y en medio de todo ese ruido, un solo pensamiento lo invadía. ¿Todo lo que creí sobre mi familia era una mentira? La incertidumbre llenaba su corazón, y antes de que pudiera reflexionar más, el hombre en el suelo dejó de moverse. El silencio que siguió fue aterrador. Alejandro miró a Tomás, a sus hijas, y nuevamente al hombre caído. ¿Era ahí donde comenzaba todo? Las preguntas lo asediaban, como si cada giro dejara más misterios a su paso. La noche iba a ser larga, y lo que quedaba era un laberinto de secretos, conexiones inesperadas y una verdad que quizás jamás había querido conocer. «¿Qué haré ahora?», pensó, mientras el caos se desataba y el futuro se tornaba incierto. El caos del restaurante seguía creciendo. Alejandro, todavía en shock por lo que había escuchado, miraba al hombre caído, tratando de comprender cómo todo había llegado a este punto. Las sirenas de la ambulancia sonaban de fondo, atravesando el aire tenso. Los murmullos de la gente eran un lamento constante, un eco de confusión y terror. «¿Qué demonios está pasando aquí?», pensaba, mientras su mirada alternaba entre Tomás, sus hijas y el hombre que yacía en el suelo, al borde de la muerte. La angustia se apoderaba de él, como una sombra que crecía en su pecho. «¿Puede ser realmente mi padre?», se preguntaba, sintiendo el sudor en su frente. Sofía y Camila estaban rígidas, paralizadas ante la revelación. «¿Es cierto, papá? ¿Es nuestro abuelo?». Sofía apenas podía hablar. Su voz, un susurro tembloroso. Las lágrimas brotaban de sus ojos, llenos de miedo y confusión. Camila se aferró al brazo de su hermana, buscando consuelo en su presencia. «No, no, no, todo esto es una locura», Alejandro gritó impotente, su voz resonando en la multitud. «Esto no tiene sentido, por favor a todos, cálmense». Intentaba mantener el control, pero cada vez que miraba a Tomás, más se desmoronaba. La agitación alcanzó su punto más alto, cuando de repente el hombre en el suelo dejó de moverse. El silencio se hizo pesado, los respiraderos de todos se apagaron. Las luces de la ambulancia iluminaban la escena con un brillo frío y siniestro. «Despierta, por favor», gritó una mujer, su voz desgarradora. Todos esperaban, conteniendo la respiración. En ese instante, el hombre que estaba a punto de convertirse en su padre tuvo un último espasmo, y los paramédicos se lanzaron sobre él. Las instrucciones gritadas se entrelazaban con la angustia de la gente. «Denle espacio, hagan fila», ordenó uno de los paramédicos. Tomás, su hermano, dio un paso hacia la línea de ambulancia, su expresión oscurecida. «Esto es tu culpa, Alejandro», susurró, la furia y la tristeza batallando en sus ojos. «Si no hubieras mantenido a esa familia lejos de mí, esto no estaría pasando». «¿Qué estás diciendo?». Alejandro estaba agotado, la rabia se convertía en desesperación. Todo lo que construyó con sus hijas, con su vida, ¿era un castillo de mentiras? Justo cuando las manos de los rescatistas intentaban estabilizar al hombre, un sonido repentino hizo eco en la sala. Un teléfono sonó, retumbante y discordante. Era el de Alejandro. Lo sacó del bolsillo y el nombre que aparecía en la pantalla lo dejó helado. Fernanda. El pasado lo golpeó como una ola. Su primera esposa, la mujer de la que había huido, la misma de la que había hecho todo lo posible por olvidarse. Con el corazón latiendo con fuerza, contestó, temblando: «¿Qué quieres?».
Su voz era un hilo. Alejandro, necesitamos hablar. No puedo creer que no me lo hayas dicho. La voz en el otro lado era desesperada y cargada de emoción. Es sobre tus hijas. El mundo pareció desvanecerse. Mis hijas. ¿Por qué? ¿Te importa ahora? Alejandro estaba confundido, pero había algo en la voz de Fernanda que le hizo dudar. La angustia de su exesposa se entrelazaba con los gritos de la multitud. Porque están en peligro, Alejandro. ¿No lo entiendes? Hay cosas que no sabes y no puedo permitir que ellas se vean arrastradas a esta locura. Fernanda continuó, su voz quebrada, y Alejandro sintió como un nudo se formaba en su garganta. Tienes que protegerlas. Las palabras de su exmujer cortaron en lo profundo. Alejandro se dio cuenta de que su vida estaba en una encrucijada. La verdad sobre su padre, el regreso de Tomás y ahora su Fernanda haciéndose presente. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué peligro? Murmuró, la tensión en su pecho llena de incertidumbre. La mirada de Tomás lo atravesaba, cada vez más una amenaza con más peso. Y en ese momento, el hombre en el suelo empezó a moverse nuevamente, y los paramédicos gritaron con renovada urgencia. «¡Despierta, por favor!». Los gritos resonaban, y de repente, un susurro estremecedor salió de los labios del hombre. «No dejen que él se acerque a ellas». La revelación quedó colgando en el aire, más cargada que la tensión en el ambiente. Todos lo miraron con incredulidad. La información estaba ahí, aterradora y lista para cambiarlo todo. Pero nadie sabía el verdadero significado de esas palabras. La verdad permanecía oculta en la niebla del caos. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Qué secretos podrían surgir? De las sombras, la angustia y el miedo llenaban el espacio, mientras Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba una vez más, sin respuestas ni finales claros. El hombre en el suelo dejó escapar una frase que resonó en el aire. No dejen que él se acerque a ellas. Un silencio denso cayó sobre el restaurante, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Los gritos se apaciguaron, y todos se giraron hacia el hombre caído, los ojos llenos de miedo. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué dice?», preguntó en voz baja, buscando respuestas en el rostro de Tomás. Su hermano lo miró con una mezcla de furia y angustia, pero antes de que pudiera hablar, un hombre comenzó a convulsionar de nuevo. «Rápido, necesitamos más ayuda», gritó uno de los paramédicos mientras otro apretaba su pecho y trataba de mantenerlo consciente. La preocupación se extendía entre el grupo, y los murmullos empezaron a llenarlo todo de un aire confundido. Sofía y Camila estaban al borde del llanto. Camila apretó el brazo de su hermana. «¿Quién es este hombre realmente?». Su voz temblaba. Alejandro no sabía qué responder. La situación se tornaba cada vez más caótica. Todos estaban inquietos, los clientes ya no reían, solo observaban con temor. Algunos eran grabados por teléfono, esperando que eso se convirtiera en una historia que contar. «El ataque, un ataque cardíaco», dijo una mujer en la parte trasera. Alejandro miróla. Escena en la que los rescatistas trabajaban frenéticamente. Sus pensamientos se dispersaron. No podía alejarse de la pregunta latente en su mente. ¿Es realmente mi padre? Justo en ese momento, el hombre dejó de moverse. Los paramédicos intercambiaron miradas, y lo que parecía ser un grito de horror se convirtió en un susurro de desesperanza. «No, por favor», murmuró una voz entre la multitud. Las emociones se desbordaron como un río en la primavera. Pero cuando menos lo esperaba, el hombre recuperó un breve instante de claridad, abriendo sus ojos con dificultad. «Alejandro», dijo su voz un hilo atormentado. Fue un destello de vida en el caos. Todos se acercaron, conteniendo el aliento. «Sí, soy yo». Alejandro sintió el nudo en su garganta. «¿Qué quieres decir?». La urgencia brotaba de su interior. Sin embargo, en su mente se asomó una revelación inesperada. «Escucha». Los ojos del hombre se llenaron de una tristeza profunda. «No soy quien crees. La verdad es peor de lo que imaginas». Y en ese momento, cuando estaba a punto de desvelar el secreto que todos temían, hubo un bang ensordecedor. La puerta principal se rompió. Un grupo de hombres entró corriendo, armados y con insultos cargados de rabia. «¿Dónde está el traidor?», gritaron, como si fueran cazadores buscando a su presa. El pánico se desató. Gritos de horror y confusión retumbaron en el restaurante. La gente comenzó a empujar hacia la salida, personas trastabillando en su camino, algunos
cayendo al suelo. Tomás, con los ojos desorbitados, gritó: «¡Corre, Alejandro! Tú y las chicas salgan de aquí». Pero la adrenalina estaba tan alta que Alejandro no podía pensar. Sus hijas estaban petrificadas, como estatuas, sin poder moverse. «¡Vamos ahora!», gritó otra vez Tomás, empujándolas hacia la salida. Alejandro sintió que el tiempo se estiraba. La idea de huir lo llenó de incertidumbre. Las palabras de su padre seguían sonando en su mente. «La verdad es peor de lo que imaginas». ¿Qué secretos había guardado su familia? Mientras la multitud se dirigía hacia la salida, Alejandro se volvió para buscar al hombre en el suelo, pero estaba inmóvil. «Vamos», dijo nuevamente Tomás, arrastrando a Sofía y Camila. Sentía que todo se volvía un torbellino de emociones. Cuando salieron, el frío de la noche las golpeó. El caos había tomado el control, pero él seguía pensando en la revelación que nunca llegó a escuchar, un secreto que podría cambiarlo todo. En la distancia vio las luces azules y rojas de la policía acercándose. Pero detrás de todo eso, un pensamiento inquietante lo acechaba. ¿Realmente estoy a salvo? Mientras huían, el grito del hombre resonó en su cabeza. No dejen que él se acerque a ellas. Pero, ¿quién era ese él? ¿Y qué secretos se desatarían con este desenlace inesperado? Un tirón en su estómago le decía que todo estaba lejos de terminar, y que la verdad era un camino oscuro que ahora estaban obligados a recorrer. La sala se había convertido en un hervidero. Alejandro salió del restaurante arrastrando a sus hijas, su corazón martillando en su pecho como si quisiera liberarse. Todo lo que conocía, todo lo que creía, se desmoronaba a su alrededor. Miró hacia atrás una vez más, mientras las luces de la ambulancia iluminaban el caos. El rostro del hombre en el suelo, su posible padre, quedó grabado en su mente, y las palabras que había pronunciado aún pesaban como un yugo. No dejen que él se acerque a ellas. ¿Quién era ese él? Una vez afuera, el aire fresco de la noche golpeó su cara. La multitud se dispersaba en todas direcciones. Alejandro tomó un momento para recuperar el aliento. Sofía y Camila, asustadas, lo miraban con los ojos llenos de miedo. «¿Qué hacemos ahora, papá?», preguntó Camila, su voz temblando. «Primero tenemos que estar a salvo», respondió Alejandro, apretando su mano sobre el hombro de cada una. Su mente corría descontrolada, tratando de conectar las piezas del rompecabezas que se desplomaba ante él. Justo cuando estaban a punto de escapar, súbitamente, un grupo de hombres encapuchados salió de la oscuridad. «¡Deténganse!», gritaron, y la adrenalina se disparó en el corazón de Alejandro. Con miedo en los ojos, Sofía grita: «¡Papá, corre!». Pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se adelantó. Tenía una mirada furiosa y desenfrenada. «Tú eres el que nos jodió», vociferó, señalando a Alejandro con una mano que temblaba de rabia. «¡Ahora pagarás!». Sin pensarlo, Alejandro giró sobre sus talones y apretó el brazo de sus hijas. «¡Sigan corriendo!», gritó, mientras empujaba a Sofía y Camila hacia atrás, y él se plantó entre ellas y los atacantes. El miedo de perderlas lo inundaba, pero no podía dejar que nada les pasara. Los hombres comenzaron a acercarse, pero antes de que llegaran a ellos, un rugido de motor resonó, y un automóvil negro se detuvo abruptamente junto a ellos. La puerta se abrió, y una figura conocida se asomó. Era Marta, la empleada de su casa, con una expresión desesperada. «¡Rápido! ¡Suban!», gritó, y sin dudarlo, Alejandro empujó a sus hijas hacia el vehículo. Hombres se lanzaron hacia ellos, pero Alejandro logró cerrar la puerta justo a tiempo. «¡Vámonos, vámonos!», gritó mientras Marta pisaba el acelerador. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó ella, con los ojos muy abiertos mientras se alejaban de la escena caótica. Alejandro sentía que su mente burbujeaba. Quería respuestas, pero el caos seguía dándole vueltas en la cabeza. «No lo sé, pero creo que venían a matarnos», respondió, mirando por la ventana, temiendo que los hombres los siguieran. De repente, Rosa, la hermana de Marta, que había estado sentada en el asiento trasero, se giró hacia ellos con una expresión sombría. «No es solo eso», dijo, y Alejandro sintió que todos los latidos de su corazón se detenían. «Hay algo más que ustedes no saben». ¿Qué más podría haber?», inquirió Alejandro, sintiendo su paciencia desvanecerse. Rosa comenzó a hablar, su voz temblando. «La organización a la que pertenece ese hombre no es lo que parece. Está buscando algo que les pertenece a ustedes, algo que nunca debieron encontrar». «¿De qué hablas?». La irritación brotó en su voz,
pero dentro un torrente de terror empezó a crecer. Las palabras de Rosa resonaban como los ecos de una advertencia siniestra. Tu verdadero padre, Alejandro, no es quien crees que es. Él está relacionado con el fuego que destruyó la vieja mansión, continuó, y cada sílaba era un golpe letal. Los ojos de Alejandro se agrandaron. ¿Cómo sabes eso? La incredulidad empapaba sus palabras. Pero antes de que Rosa pudiera responder, un estruendo resonó atrás. Eran los hombres, aumentando la velocidad y disparando. El sonido de balas zumbando les llenó el aire con un miedo palpable. «Agáchense», gritó Marta, mientras se lanzaban un giro, y el auto se deslizó alrededor de una esquina. El terreno se volvió cada vez más frenético, y apenas se sintieron a salvo, la revelación de Rosa seguía resonando. «No quiere su dinero, ni su mansión, quiere sus vidas», dijo de golpe, mirando a Alejandro con ojos llenos de miedo. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba todo esto? El futuro se oscurecía más con cada segundo. Las ambiciones y deseos que alguna vez pensó que sabía sobre su familia se desmoronaban. Se sintió atrapado en un torbellino de confusión y miedo, todo en marcha hacia una dura verdad que nunca estuvo preparado para enfrentar. Mientras Marta maniobraba por las calles, una pregunta latía en su mente. ¿Qué más se esconde en la oscuridad de su pasado? La atmósfera se llenaba de una tensa incertidumbre, dejando a todos en la espera de las respuestas que jamás habrían querido encontrar. ¿Y si esos hombres estaban en lo cierto? ¿Qué tan profundo se extendía la oscuridad de su linaje? La verdad estaba a punto de desatarse y Alejandro no sabía si estaba listo para enfrentarla. La adrenalina corría por las venas de Alejandro mientras Marta maniobraba entre las calles abandonadas, el rugido del motor resonando en sus oídos. Sofía y Camila estaban en el asiento de atrás, con los rostros pálidos y los ojos desorbitados. «¿A dónde nos llevas?», preguntó Sofía, su voz entrecortada por el miedo. «A un lugar seguro», gritó Marta, su expresión tensa mientras giraba en una esquina con un derrape peligroso. «Solo confíen en mí». Las imágenes de lo que acabaron de dejar atrás se agolpaban en la mente de Alejandro. El hombre caído, las revelaciones desgarradoras, los gritos de confusión que habían invadido el restaurante. Su pasado lo acechaba como un fantasma. Su historia se entrelazaba con un secreto que, de conocerse por completo, podría arruinarlo todo. ¿Qué fue eso que dije? ¿Qué significa todo esto? La voz de Camila temblaba, y Alejandro sentía el peso de la realidad cayendo sobre él. No había respuestas, solo caos, y la amenaza de un peligro que parecía inminente. Marta miró por el espejo retrovisor. «No sé si están a salvo, pero me aseguré de que no nos siguieran. Necesitamos tiempo para pensar». Los latidos de Alejandro resonaban en sus oídos. Su corazón se sentía como un tambor desbocado. El tiempo apremiaba. Al llegar a un edificio antiguo, Marta se detuvo con un chirrido de frenos. «Bajen rápido», insistió. Las tres se precipitaron hacia la entrada, el pulso latente de incertidumbre a su alrededor. Dentro, las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas. Era una casa de familiares lejanos, una vivienda olvidada. En la memoria de Alejandro, «Esta fue la casa de mis abuelos», murmuró, recordando historias de su infancia que una vez parecieron tan lejanos. «Esto no es tiempo para recuerdos, Alejandro». La voz de Rosa resonó con urgencia. «Necesitamos que hables. Les debes eso a ellas». Él sintió el tirón de la responsabilidad, el nudo en su garganta. «¿Cómo puedo protegerlas si no sé ni siquiera qué enfrentar?» De repente, el sonido de un golpe resonó desde la puerta trasera. La tensión se disparó. «¡Cierra la puerta!», gritó Marta, y todos se acercaron al fondo de la habitación. Una figura apareció en la penumbra. Era el hombre caído del restaurante, todavía consciente, pero con una mirada sombría. «No tengo tiempo». Su voz rasposa apenas era un susurro. «Lo que no saben es sobre la organización. Son peligrosos. No solo buscan a Alejandro, están tras tus hijas, buscando venganza». Alejandro sintió que el aire le faltaba. «¿Qué quieres decir?» «Su padre. Él no es quien tú crees. Tiene enemigos que están al tanto de la verdad». Las últimas palabras resonaron como un eco en la mente de Alejandro. Sentía que todo se escapaba de sus manos. «Ellas están en peligro». Sus hijas le miraban con ojos aterrorizados. «Papá, ¿qué significa eso?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «Esto no puede estar pasando.
El rostro de Alejandro se tensó, y de repente esas palabras ocultas, esa verdad que lo había atormentado durante años, amenazaba con salir a la superficie. Tienes que contárselo. Tienen derecho a conocer sus raíces, a saber por qué sus vidas están en peligro, insistió el hombre, su mirada fija en Alejandro. Mientras la urgencia crecía en el aire, Alejandro sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía permitir que sus hijas fueran arrastradas por el legado de mentiras y secretos. Está bien, se los diré, gritó, sintiendo que el peso de la verdad iba a ser, por fin, liberado. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Sofía y Camila lo miraban, buscando seguridad en su voz. Ustedes son más que lo que creen. Tu verdadero abuelo nunca nos abandonó, y el fuego fue un intento de borrar el pasado. Las palabras se deslizaron como un filo afilado. Su propio pasado resurgía, ardiendo en un mar de confusión. No saben lo que esto podría desatar, pero deben estar listas. Un estruendo resonó en la puerta. Vamos, necesitan saber. La mirada del hombre en la oscuridad se tornó feroz. Alejandro se dio cuenta de que las revelaciones que le haría a sus hijas marcarían el comienzo de una nueva era para ellos. Pero también podrían robárselas. Estamos juntos en esto, pero necesitamos estar listos para lo peor, dijo, sintiendo que la historia familiar, llena de sombras, empezaba a cobrar vida a su alrededor. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Juntas, somos más fuertes. Conocer la verdad será nuestro poder. No hay vuelta atrás. Alejandro asintió, una determinación que nunca había sentido bombeando en su interior, mientras el eco de sus palabras sentenciaba el destino. Estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que no podían ignorar, y juntos, todo el clan Morán volvería a levantarse. Por último, antes de que la escena se desvaneciera, se giró hacia la cámara. No olvides suscribirte al canal ahora. Necesitas estar preparado para las próximas historias exclusivas que se vienen. Destroza ese botón de like ahora y deja tu poderosa reacción en los comentarios. Tu apoyo es crucial, y necesitas compartir esto con al menos 5 amigos que tienen que conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para formar parte de esto.